Andy y mi mentora es la doctora Nayeli Santiago Díaz. Es fundadora del Colegio Internacional de Líderes. Es consejera estratega, especialista en liderazgo familiar y empresarial. Está enfocada en la creación, sustentabilidad y sostenibilidad de empresas de alto rendimiento, con ganancias financieras sólidas y empresas totalmente humanas cuyo eje rector está en la familia. Ella es actuaria, maestra y doctora en alta dirección. Premio Amante de México 2016 por impacto social y mitigación de la violencia a través de la educación. Doctora honoris causa por fomento de la familia como vertebración de la estructura social y equidad de género. Consejera nacional Coparmex este año, miembro de la Unión Social de Empresarios de México USEM, consejera de ramas en Canacintra y consejera del colectivo de análisis para la seguridad con democracia CACEDE. Y aunque ustedes no lo crean, está súper joven, tiene 32 años. Nash, hemos reunido alumnos, padres de familia y gente que te sigue por redes sociales algunas preguntas que quisiéramos contestaras desde tu experiencia. Ahora, Nash, me encantaría que platicáramos de otro tema, que es un tabú para las familias: depresión, suicidio y adicciones. ¿Qué opinas sobre la depresión? ¿Dentro de tu colegio has tenido que ayudar a alumnos así? ¿Has tenido que superar algún tipo de duelo? ¿Has tenido que dejar ir a alguien? ¿Qué factores crees que pueden llevar a alguien a pensar en el suicidio? ¿Has tenido casos así? ¿Crees que la sociedad puede llevarnos a esto? Hay personas que piensan que los planes educativos están diseñados para esto. ¿Piensas que es cierto? Suponiendo que vas caminando por un lugar y ves a alguien a punto de cometer suicidio, ¿qué le dirías? ¿Harías algo o lo dejarías seguir? ¿Tú misma has tenido pensamientos suicidas? ¿Cómo dejaste de tenerlos? En el tema de adicciones, ¿qué opinas de las adicciones? ¿Cómo se puede caer en ellas? ¿Has tenido que tratar un caso así? ¿Cómo lo has hecho? Ok, Andy, son muchísimas preguntas, tabús que me acabas de comentar y si bien es cierto, la depresión, el suicidio y las adicciones son un tema tabú porque la gente o las familias, los papás no andan por la calle con un letrerito diciendo tengo un hijo que tiene depresión o yo quiero suicidarme o mi familia, mi papá, mi mamá tiene un problema de adicciones. Sin embargo, es el pan nuestro de cada día, por lo menos aquí en México. Se dice que estadísticamente México es uno de los países más alegres a nivel mundial. Sin embargo, pues caemos otra vez en esta doble moral al tratar este tema. Y voy a aclarar otra vez que no soy psicóloga, sin embargo, tengo un poco de experiencia en el tema por los niños que han llegado al colegio y entran en un estado de crisis, entran en un estado de ansiedad, porque la mayoría de las veces la razón por la que reprueban la materia no es tanto porque no tengan la habilidad por la materia, sino porque existen factores alrededor de ellos que los hace entrar en un estado donde están identificando sus emociones, están identificando su manada, están conociendo su propia persona y no saben cómo reaccionar ante estos factores. Muchas de las causas, por ejemplo, de un joven ante un divorcio y la segregación familiar, que es un tema que estoy atacando muchísimo, es decir, que estoy tratando de que las familias tengan unidad, que las familias sean este grupo, esta manada como eje social prioritario, pues al haber esta segregación familiar, los chicos tienen crisis de ansiedad, a lo mejor pérdida de sueño, falta de apetito, falta de interés o por todo lo contrario, tienen muchísimo sueño, la ansiedad se sigue presentando, a lo mejor comen muchísimo o se enfocan en un solo tema y toman como bandera, no sé, algún tema de activismo o de o de deporte, por ejemplo, ¿no? En algún momento yo fui ciclista de alto rendimiento y me di cuenta que la gente que también hacía este deporte en el grupo donde yo estaba, pues usualmente no tenía
otra cosa que hacer porque en su casa no lo esperaba su familia o porque no tenía como razón alguna que lo hiciese levantarse al día siguiente y tomaba el ejercicio o el deporte como la liberación de las hormonas que necesitamos para poder estimularnos y poder tener ese sentido o ese propósito. Sin embargo, estas rodadas empezaron aproximadamente a las 9 de la mañana y terminaban algunas a las 3 de la mañana y eso solo lo puede llevar a cabo una persona o que no tiene trabajo o que no estudia o cuyo trabajo es ajustarse a los horarios que ellos quieren y que ellos tienen, que son muy, 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 muy poquitas las personas que están bajo ese esquema, ¿no? Que manejan su propia agenda. Entonces, al hablar un poco de depresión, pues te empiezas a dar cuenta de ese cambio de conducta que ya no es normal. Y no se debe confundir el temperamento de una persona en que ya habíamos quedado, que es el melancólico o el flemático, con una depresión, ¿no? Es que a lo mejor es una persona muy depresiva porque ves a una persona bastante tranquila. No es cierto, eso también sigue siendo un tabú. Probablemente si estás viendo a una persona que es muy alegre y que de pronto está muy callada, pues sí es como hasta cierto punto de preocuparse. Sin embargo, el ya diagnosticarse como una depresión, eso solo lo puede hacer un psicólogo y yo creo que hasta un psiquiatra, que necesita estudios bastante profundos acerca del tema y no podemos decir, híjole, es que ya estoy deprimida porque hoy me sentí ansiosa o hoy comí muchísimo y a lo mejor estás en épocas navideñas, ¿no? Como el chiste que nos aventábamos hace ratito sobre no estoy gordita, sino estoy navideña. No quiere decir necesariamente que tenga una depresión, el que tenga alguno de estos síntomas. Yo creo que la mejor persona para poder detectarlo es uno mismo y además ir con el especialista, el médico especialista que puede ser el psicólogo o el psiquiatra. Y entonces sí, ya desencadena un sinfín de factores que termina jerarquizándose a lo mejor en suicidio o probablemente en adicciones. Dentro del colegio sí he tenido muchísimos alumnos a los que he tenido que ayudar que aceptan esta situación porque primero viene la parte de la negación y el estar en una etapa de negación quiere decir que yo no acepto el estado psicológico en el que estoy, simplemente existe a lo mejor un exceso de alegría, los alumnos que yo he llegado a notar o que han estado conmigo, existe un exceso de alegría y tratan de ocultar a lo mejor que están pasando por un intento de suicidio o que están pasando por una sintomatología que no es normal en su vida diaria, ¿no? Una de las cuestiones, me acuerdo muchísimo que recién había abierto el colegio, fuimos a dar flyers a una escuela que está fuera del Metro Miscoac, que seguramente ustedes conocerán. Vuelvo a decir que no voy a decir marcas, y estando ahí, pues me encontré a uno de mis alumnos y me dijo, Nash, qué bueno que te veo, necesito platicar con alguien y eres la mejor persona para que yo pueda platicar. Entonces, agarró, me abrazó y empezó a llorar y se empezó a desahogar y me dijo y se confesó en que una noche anterior había tenido un intento de suicidio, que ya no sabía qué hacer con su vida ni cómo manejarlo. Eh, ¿Cómo he manejado este tipo de cuestiones dentro del colegio? Pues bueno, al final he tenido pláticas profundas con ellos acerca de la leyenda personal, de que su vida no es casualidad en este mundo y en esta tierra, sino que tienen un quehacer súper importante dentro pues de nuestro México, adentro de su familia, que cada que pasa algo sirve para sumar a un propósito superior y que aunque ahorita no entiendan por qué están pasando o para qué están pasando por una situación,
la pintura completa solo la conoce Dios y la vida. Y sin embargo, sí tiene factores importantes que te van a extrapolar ese propósito de vida y ese sentido de vida que tú le devuelves a alguien. Como bien comenté en otro shot de liderazgo, no solo he tenido alumnos que han tenido ideación suicida, por el contrario, también he tenido papás, un varón y una mujer, que uno de ellos pues lo logré platicar con ellos al término de una conferencia, y él no sabía lo importante que era su vida para sus hijos y para su familia, porque en ese estado pues no piensas claramente ni tienes una visión del panorama de cómo puede llegar a afectar a tu familia en sus emociones, porque simplemente tú te sientes depreciado y no te sientes apreciado por las personas que amas, o a lo mejor creciste en un entorno de capricho donde se te dio todo y entonces empieza a ser un berrinche, ¿no? Puede que el suicidio o esta ideación suicida se dé por este tipo de dos factores: que la persona sea una persona muy berrinchuda, una persona a lo mejor egocéntrica, una persona que está acostumbrado a que se le cumplan los caprichos, y entonces convierto mi capricho en una especie de manipulación diciendo me voy a suicidar, y entonces intento suicidarme y de vez en cuando pues lo logran y llaman la atención. Sin embargo, existe la otra contraparte de que sí es real, que están en ese estado de ansiedad, de comer muy poco o comer mucho, de lo que antes me hacía vivir, pues ya no me hacía vivir. Si yo entré en un estado de depresión, sí he estado entrando en un estado de depresión, primero por la pérdida de mi hijo y después por el cierre de la empresa a raíz del sismo y los diferentes factores que afectaron las ventas dentro del colegio. Entonces, cuando yo pierdo mi motivo o mi razón de ser, le pregunto a Dios, pues, ¿qué quieres de mí? ¿O por qué me está pasando todo esto? Sin embargo, la pregunta más importante no es por qué me está pasando todo esto, sino para qué me está pasando todo esto y cómo puedo contemplarlo. Yo creo que en algún punto todos pensaríamos o hemos llegado a pensar en suicidarnos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Sobre todo este papá que te platico, las cosas no le estaban saliendo como él estaba esperando, como él estaba queriendo, y más allá de ser un buen papá, un buen empresario, un buen ejemplo de vida, pues se sentía incluso una carga para sus propios hijos, ¿no? El cómo resolverlo, porque lo iban o lo van a buscar por la infinidad de deudas que tiene, porque cuando el proveedor pues tiene con qué proveer, incluso la mujer se queda con el buen proveedor, pero cuando el proveedor ya no tiene cómo proveer, pues entonces si es una mujer interesada, pues es la primera en que sale corriendo de esa relación. Entonces, eh, parte de esos factores que pueden llevar a la depresión o incluso al suicidio, pues bueno, es más propenso en las mujeres que en los hombres, porque las mujeres tenemos estas descargas hormonales, ¿no? Que tú dices, híjole, a mí me pasó una vez que iba manejando en el coche ahí sobre Avenida Revolución, y de pronto me puse a llorar y así de, no, ya sabes, ese berrinche impresionante que yo no entendía por qué estaba llorando, ¿no? O sea, y me sentía como la mujer más desdichada del mundo y del universo universal. Terrible, ¿no? ¿Sabes? Así, terrible, terrible, terrible. Pero lo que yo no sabía es que ya, o sea, pronto estaba mi periodo por llegar y no había visto mi calendario. Entonces dije, no inventes, si esto le pasa, o sea, si esto me pasa a mí que tengo 30 años, imagínate lo que le puede pasar a una chavita de 13 años que apenas está identificando sus emociones, apenas está identificando sus razones, ¿no? Otro de los factores importantes
pues son los antecedentes familiares. Si ya en mi familia hubo un antecedente de suicidio, pues quiere decir que hay cierta propensión según los médicos, y vuelvo a insistir, esta información se tiene que conciliar con algún psiquiatra, porque lo único que yo tengo es la experiencia de qué es lo que hemos hecho dentro del colegio alrededor de esta sintomatología. El uso de ciertas medicinas también puede ser un factor que a lo mejor te pongan down, ¿no? O sea, yo cuando me enfermo de gripa y me tomo una pastilla, tiene que ser con cafeína, porque si no ando todo el día como zombie y es horrible. Y si eso te pasa cuando tienes gripa, imagínate con otros medicamentos, con enfermedades más fuertes, pues está cañón. Cambios o dificultades en la vida, eso es muy, muy importante, que es la razón principal, por lo menos en los niños, en los pubertos, en los adolescentes, no logran asimilar todo el contexto familiar que se les está viniendo encima, y entonces toman esas decisiones. Y hasta cierto punto ubico el caso del juego de la ballena, donde se retaban los chicos y los jóvenes a rayarse la piel o a cortarse, a hacerse daño al cuerpo, ¿no? Y los papás, pues bueno, no están enterados de todas estas cosas tan de hoy en día, que lo pasan por alto y creen que los hijos están bien. Otra de las cuestiones es el bullying, ¿no? Que se está viviendo en la escuela, que se está viviendo incluso en el trabajo, el acoso, las deudas, bueno, es un sinfín. El cómo enfrentar esas cuestiones. Y yo creo que la depresión te lleva a tomar decisiones donde, si tú no sales del entorno, justo ayer veía una película que me encanta, que se llama Rezar, Comer y Amar, es con Julia Roberts. Y una película que, bueno, a mí me encantó, porque de pronto ella decide divorciarse de su esposo porque simplemente no es feliz. Ya sabes, esa historia que te conté hace rato, ¿no? Y le pide a Dios que le dé la señal correcta. Entonces ahí viene la parte de rezar. Entonces ella reza y se divorcia de su esposo, incluso a grado tal donde ella no es feliz, que decide dejarle todo al esposo, pero aún así no acepta al esposo como todas las pertenencias o lo que habían comprado juntos. Y la segunda parte, donde es un choque más fuerte, es donde ella ya no siente una motivación por la vida, donde ya no siente que su vida sirva para algo, ya no siente un propósito. Y esto es natural dentro de la parte de pubertad y adolescencia, porque hay veces que le pedimos, o bueno, no hay veces, a los 17 años usualmente le pedimos a un adolescente que tome una decisión sobre su vida, como es el elegir carrera. Ajá, y saber qué es lo que va a hacer y va a definir su profesión para toda la vida, cuando la carrera es lo que nos va a dar de comer, y muchas veces nos equivocamos hasta de novio o de pareja y no pretendemos. Pues imagínate una decisión tan fuerte como el elegir la carrera. Entonces, ¿a qué estoy enfocándome en esto? En que necesitan identificar cuál es ese propósito o ese proyecto de vida que ellos están teniendo. Y si un chavito no lo tiene definido, si un chavito no tiene definido cuáles son sus habilidades, a lo mejor por lo menos, no sé si voy a estudiar arquitectura o voy a estudiar diseño industrial o voy a estudiar ingeniería industrial o voy a estudiar artes visuales, no sé, o sea, no tengo definido qué voy a estudiar. Pero por lo menos, ¿no? Ya sé que tiene que ver algo que es con el diseño, ¿no? Y eso es algo que me da un motor de vida. Simplemente tengo que afinar en qué voy a aplicar esas habilidades. Pero cuando no lo tengo, y aparte le sumo todos los temas sociales que hemos venido platicando en las diferentes sesiones de liderazgo, pues definitivamente es una bomba para un adolescente. Y si, dicho sea de paso, te topas como una chavita, como, no voy a decir nombre porque a lo mejor después me va a atacar por redes sociales, que te dice que dejes la escuela porque el sistema está de la
China, ¿no? Y tú vas y dejas la escuela porque simplemente viste a una chica con la que te sentiste identificada y dejas la escuela, pues bueno, la regaste, ¿no? Y la misma Iris, que ojalá algún día la conozca, que es otra youtuber, te dice las consecuencias perfectamente de cuáles son esas consecuencias, valga la redundancia, de dejar la escuela a una edad sin pensar en toda esa proyección a futuro. ¿Por qué? Porque el señor que está guardando bolsitas, guardando los productos en el súper, siendo una persona de la tercera edad, pues créeme que no era su máximo ni su plus ultra terminar en un súper guardando productos en las bolsitas de plástico para que nosotros nos evitemos esa fatiga de guardar los productos, ¿no? Entonces, se empieza a perder el sentido de vida, se empieza a perder el propósito y lo que se tiene que volver a hacer es agarrar ese propósito, ese sentido de vida, proyectarlo y poder volver a fomentarlo dentro de mí mismo y dentro de mi entorno. Y cuando es mi entorno el que me está dañando, pues debo y tengo que salirme de ese entorno que definitivamente me está afectando. ¿Y por qué se llega a caer en este tipo de cuestiones de ideación suicida? Pues es por la falta también de atención de los papás, o a lo mejor incluso al lado contrario, la sobreprotección de los papás, que tú dices, no manches, pa, o sea, ya quítateme de encima porque ya no puedo ni siquiera, o sea, no quiero que me lleves a la escuela, ya mis amigos van solitos a la escuela y se van en metro ellos solitos, ¿no? Entonces, yo creo que es un contrapeso de o el exceso de atención o la falta de atención de la familia. Yo creo que debe haber un equilibrio de lo que se está haciendo, como sí estar al pendiente de tu hijo y no caer en el tema que platicábamos hace rato del yo nunca nunca, ¿no? Y que de pronto tú creas que tus hijos son unos santos y resulta que son más diablillos que el mismo diablo, ¿no? Entonces, eso enfocado en esa parte. Sí creo que la sociedad puede llevarnos a esto, definitivamente sí. Lo que vemos hoy en día en la televisión, pues créeme que no son los temas que nosotros estamos tratando en estas clases privadas de liderazgo. Va más allá sobre la violencia y cómo es más fácil manejar un arma o cortarle el cuello a una persona y que en realidad pues sí refleja la realidad, valga la redundancia, perdón mis palabras, de ciertas zonas en el país, que ya platicamos un poco sobre la violencia y qué es lo que realmente está educando a nuestras generaciones, una generación líquida, una generación que toma la forma del recipiente que lo contiene, y si mis papás son muy suaves conmigo, no es que yo sea suave, simplemente no voy a tener forma porque voy a ser como un refresco de Coca-Cola en una bolsita como en mis tiempos nos los daban, ¿no? Entonces creo que sí hay que fomentar que ese temperamento que nosotros tenemos se defina en un buen carácter, de preferencia equilibrado, que sí vamos a tener siempre dos más fuerte, pero tener de los cuatro un poco. Suponiendo que si voy por un lugar y veo a alguien a un punto de cometer suicidio, ¿qué le dirías? ¿Harías algo o lo dejarías seguir? Me ha tocado, o sea, ya me tocó ese tema y te cuento que fue con este papá. Y fue regresarle el propósito de vida, el por qué su vida era necesaria, o más bien es necesaria para sus hijos, que es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita, que si haría algo, pues sí, definitivamente hablar con él. Sin embargo, al final es su decisión, porque mientras esté conmigo, pues a lo mejor no se va a atrever a hacerlo. Sin embargo, estando solo, pues probablemente sí lo haga, ¿no? Entonces, las palabras que tú le dices a una persona siempre, no solo yo, deben ser para edificar a la persona, para construir a la persona, para predicar el amor,
para edificar el amor y no por el contrario que exista odio en el corazón de las personas, ¿no? El caso de la película que vimos, El mayor regalo, sobre la chica que le explota, está en un coche bomba, ¿no? En este coche bomba y ella pierde sus piernas y pierde los brazos y aún así ella elige perdonar, es la decisión. Nosotros al final tenemos la decisión de cómo vamos a reaccionar ante la vida, de cómo vamos a reaccionar ante las circunstancias y de qué manera decidimos enfrentar la vida, ¿no? Si decidimos dejarnos caer, pues me decía una amiga, cuando yo entré en esta parte de depresión al perder mi bebé y al cerrar el colegio, porque aparte de las dos cosas se me juntaron, me decía, oye amiga, pues ayúdate tantito porque no te puedo estar llamando diario para sacarte de la cama, ¿no? Entonces, ayúdate tantito porque no es mi responsabilidad hacerlo. Yo te puedo poner una semillita para que tú quieras salir de ahí, pero al final cada quien es responsable de lo que le toca y cada quien es responsable de lo que hace con su vida. Y este tema estoy entrando un poco en adicciones, porque el tema de depresión, suicidio y adicciones no es un tema en el que alguien sea intocable. Por el contrario, la vida nos acaricia en cuanto a la violencia, en cuanto a la depresión y en cuanto a las adicciones. Las adicciones pueden ser en diferentes vertientes y no solamente a las drogas. A lo mejor yo puedo ser un adicto a la velocidad, un adicto a la adrenalina, un adicto al sexo. O sea, hay muchos factores que determinan una adicción. ¿Y qué opino de las adicciones? Pues yo creo que cada quien tenemos una, ¿no? Y está el objeto o la persona a quien eres adicto y el codependiente, ¿no? Entonces, para que se pueda caer me voy a enfocar un poco en drogadicción y vuelvo a insistir que no soy especialista, pero como consejera del colectivo de análisis para la seguridad con democracia, me ha tocado escuchar muchísimos testimonios acerca de este tema, de cómo todo empieza a lo mejor con una simple tacha, de cómo todo empieza con la falta de amor y me empiezo a congregar en una pandilla, ¿no? o en mi manada, porque me siento identificado con mi amigo, con mi amiga, y por ahí es la puerta fácil. Entonces, he atendido 3 casos de adicciones. El último fue hace un mes, el penúltimo, bueno, no solo 3, sino los que más me han llamado la atención. El penúltimo fue en este verano y otro tema de adicciones muy fuerte hace como, ¿qué te gusta? Unos 10 años, unos 8 años. Curiosamente, dentro de las conferencias o el catálogo de conferencias que nosotros tenemos para los colegios, este tema, tristemente, el de adicciones, es el que más nos piden y sobre todo de alcoholismo, porque entramos en una etapa donde quiero llamar la atención, donde soy el macho alfa, lomo plateado, león de la selva, tigre de la manada, ya sabes, y quiero ser el que más toma y vean cómo me estupidizo delante de mis amigos y cómo me divierto porque creo que con el alcohol me doy la valentía para hacer ciertas cuestiones, cuando no debe ser eso. Para empezar, creo que los papás deberían ser los primeros quienes acerquen este tipo de condiciones como el alcohol o las drogas a sus hijos y que hablen de estos temas, ¿no? No quiere decir que me voy a sentar contigo y te voy a dar un churro de mota o una tacha. O sea, no quiere decir eso. Quiere decir que el papá o la mamá tiene que platicar de estos temas abiertamente con sus hijos, porque bien sabes tú, Andy, que afuera de la preparatoria donde tú asististe y donde yo he visto muchísima gente, pues sin descaro ves a las personas ahí fumándose su churro de mota. Entonces, ¿y por qué? No es porque esté bien o esté mal, eso no me voy a meter en este tema de moral social acerca
de las drogas. Simplemente creo que los papás deben tener un acercamiento para platicar de estos temas, y a lo mejor con el alcohol, o es un tema que me piden muchísimo dentro de las escuelas, que el papá enseñe a sus hijos a beber, ¿no? A lo mejor una copa de vino tinto. No, vete a saber cómo es el papá el que va a tener ese acercamiento con los hijos de acuerdo a los valores y principios morales que existen en esa familia. Ojalá sea postconvencional, ¿no? Ojalá sea para construir un mejor México, y que ya no existan tantas muertes a raíz del alcoholismo o de las adicciones, o la forma en que se reacciona cuando yo estoy bajo el efecto de una droga, porque eso lo único que hace es revelar mi carácter. Cuando yo soy agresivo, ya por naturaleza, pues la droga me hace todavía más agresivo, y bueno, al final las consecuencias pueden llegar a ser hasta que incluso yo mate a una persona porque me perdí y mi carácter se reveló en la adicción. Eh, ¿Cómo se pueden caer en ellas estando dentro del ecosistema donde se promueve? Un chico de una preparatoria, una chica de una preparatoria, no voy a decir si es un hombre o una mujer, le ofrecen droga una vez en una fiesta. Esta persona dice que no. Le vuelven a ofrecer droga una segunda vez en otra fiesta. Esta persona vuelve a decir que no, y le vuelven a ofrecer droga otra vez en otra fiesta, y le vuelven a decir, esta persona vuelve a decir que no, y le vuelven y así hasta que llega la quinta vez. ¿Y qué crees? Que ella sale perdiendo y dice sí. Entonces, el riesgo de las adicciones, y más un especialista de liderazgo con quien yo platiqué esto, es que hay como una preexistencia de acuerdo a la familia. O sea, si en mi familia a lo mejor mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi mamá, whoever you want, tuvo un tema de adicciones, pues muy probablemente yo soy propenso a caer en un tema de drogadicción. Entonces, esta persona acepta la droga, y pues, ¿qué crees? Que le gusta, ¿no? Que le gusta cómo se siente, que se siente valiente, que se siente súper cool, que se siente súper chido. Y pasa una vez y ella cree que lo puede controlar, pasan 2 veces y empieza con mota, después empieza con éxtasis, después empieza con cristal y termina creo que con cocaína, a grado tal que esta persona pues termina prostituyéndose, y para dejar de prostituirse a causa de las drogas, pues prefiere simplemente tener una relación de carácter abierto con la persona que le estaba proveyendo de las drogas, porque así ya les salían gratis y era lo mejor para ellos o para ellas, ¿no? Entonces era más sencillo obtener la droga al tener una relación abierta con esa persona. Total, terminan teniendo un par de hijos, y evidentemente pues dentro de la sangre de estos pequeños pues existe este tema eh, pues de adicción, ¿no? Ya son propensos. Entonces sí se debe cuidar muchísimo esta parte. Esta misma persona que me platicaba como especialista en adicciones, hay 3 características que debe cumplir una persona para poder caer en riesgo de adicción, que es súper inteligencia, o sea, es una persona extremadamente inteligente, hipersensibilidad, es decir, que tenga las emociones a flor de piel, y el momento justo y exacto, es decir, la oportunidad para estar o en soledad o en un grupo de amigos que te haga caer y sea tu piedra de tropiezo en este tema de adicciones. Me han tocado otros 2 casos de una chica que le escribe a su novio: oye, tengo curiosidad de probar la mota. Y la mamá ve ese mensaje y pues santo chingolpazo Batman, se la termina descontando y la saca de la preparatoria.
No creo que la violencia haya sido la mejor opción, sin embargo, pues sí la sacó de la preparatoria y más allá de eso generó una depresión impresionante en la chica, cosa que bueno, al final se tuvo que estar tratando en el autoestima dentro del colegio con los shots de liderazgo, con sesiones de liderazgo, regresándole el sentido y propósito de vida a esta niña. En este último verano tuve el caso de otro joven que ya había estado conmigo en curso justamente un año anterior había estado conmigo para matemáticas de quinto de preparatoria y tú conoces o tú identificas cuando un niño tiene potencial para poder tener autoridad sobre la gente. No voy a utilizar la palabra liderar porque ya hemos entrado en estos temas de liderar, sino para tener autoridad sobre la gente o para guiar a las personas. Es un chico bastante carismático, bastante sanguíneo, ¿no? Entrando en este tema de los temperamentos, muy cordial, muy cortés, muy bien educado y se le ocurre meterse un pedacito de tacha, entra a un centro de rehabilitación y el niño encuentra una parte de su espiritualidad bastante fuerte, empieza a tener una conexión con Dios bastante fuerte y pues su mamá, más allá de poder apoyarlo, pues lo tira de loco porque le dice que cómo es posible que él hable con Dios y que, o sea, empieza el juicio moral sobre este chico más allá del respeto hacia lo que el chico estaba expresando. Los papás cierran los oídos y entonces voy subiendo yo a la oficina, llego y una de las principales partes cuando ellos entran al colegio es decirles que Dios tiene una razón bastante importante ahí y que era la razón por la cual ellos habían llegado a mis manos para una restauración no solo emocional, sino de vida y sino de proyecto de vida. Entonces, agarra el chico, cuando me ve se le iluminan por completo los ojitos, se le iluminan toda su carita. Es un chico que ahorita ya tiene aproximadamente 19 años y yo no había tenido oportunidad de verlo. En ese momento mi asistente me dijo, oiga, es que me dijo la señora tal que si el hijo tal se puede quedar aquí a la hora de la comida porque no puede salir porque está bajo un tratamiento de recuperación de drogas. Y dije, bueno, pues si la mamá lo está solicitando, yo no tengo ningún inconveniente con que el chico llegue. Inmediatamente cuando yo llegué a la oficina, me metí a mi oficina, no sabía yo que estaba este joven ahí, hasta que entro a dar la plática de motivación y de liderazgo. Y cuando me ve, vuelvo a insistir, se le ilumina su carita, salgo yo de dar la plática, el niño me sigue y me dice otra vez, por favor, dame un abrazo porque necesito uno de tus abrazos, te necesito a ti, Nash, ayúdame porque ya no sé cómo manejar esto, me siento atrapado, siento que no puedo expresar lo que pienso ni lo que siento con mi familia, con mis papás, no me creen, me siento mal y yo sé que tú eres la persona correcta para ayudarme. Entonces, al final tiene que haber un proceso de rehabilitación con los especialistas adecuados. Me tocó un último caso en los que el papá se casa con una mujer muchísimo más joven, estoy hablando como de mi edad, con una persona pues un poco bastante mayor, como yo creo que de la edad de tu papá, ¿no? O sea, bastante mayor. Y se casan y tienen un nuevo hijo, total. Esta niña empieza a sentir la fractura dentro de su hogar y empieza a salirse porque la mamá se va a surfear con su nuevo novio, ya sabes, a Vallarta, y el papá pues está trabajando y está con su nueva esposa, con su nuevo medio hermano. Entonces, creo que parte de esto a mí me tocó recibir a la niña y abrazarla con todo mi amor y
tener que convencerla para que ella entrara a un centro de rehabilitación de drogas que está en San Jerónimo. Vuelvo a decir que no daré marcas. Porque querían al final que yo como no voy a decir la palabra coach ni mentor, pero como especialista en adolescentes, por llamarle de alguna manera o ponerle una etiqueta, querían que yo tratara a la niña y yo no soy especialista, ¿no? Yo no soy especialista, simplemente a los chicos les he devuelto el propósito, el sentido de vida y he generado la unidad dentro de la familia que han atravesado por este camino tan, pero tan fuerte. Andy, no sé si tienes alguna otra duda al respecto y si contesté todas tus preguntas. Todo perfecto, Nash. Muchas gracias. Bye.